Buenas tardes a todos. Vamos a ir aguardando algunos minutitos más a que se vayan sumando algunas personas y ya arrancamos. Mientras tanto, si quieren, pueden ir contándonos en el chat desde dónde nos están viendo. Que bueno, veo que tenemos gente desde Costa Rica, Buenos Aires, México, Perú. Ciudad de México también. Bien, sí. Bienvenidos. Toda Latinoamérica presente. Para las personas que recién se sumaron, estamos esperando unos minutitos para empezar a que se terminen de conectar todos y arrancamos. Muy bien, ahí se suma gente de Chile también. Hola Aurora, Rodolfo, bienvenidos. Ya veo que están cargando preguntas, así que entró la primera pregunta, que es si el webinar va a quedar grabado. Ya la vamos a contestar esa. Venezuela, hola Jonathan. Buenas tardes a todos que se van sumando. Buenísimo, y Flor ya nos avisa que después del webinar todos van a estar recibiendo la grabación, así que van a poder repasar todos los contenidos. Muy bien. Perfecto. Bueno, Ricardo nos dice desde Lima que se está comiendo un rico ceviche para que lo envidiemos un poco. No. ¡Qué envidia! Eso no se hace. Bueno, creo que podemos empezar, ¿no? ¿Estamos arrancando? Así no nos retrasamos más. Aparte hoy tenemos mucho contenido para ir viendo. Muchas gracias a todos los que se fueron sumando. Qué bueno ver que hay tantos países de Latinoamérica presentes. Les cuento, hoy vamos a estar escuchando dos charlas, pero son dos charlas que si bien están separadas, se pueden complementar muy bien y las oportunidades de incrementar las ventas, teniendo en cuenta los contenidos de las dos, pueden crecer muy significativamente. ¿Cómo es esto? Tenemos, por un lado, a Julieta Hidalgo, ella es Client Experience Executive en Punto Rojo, que nos va a estar contando cómo podemos incrementar la llegada de tráfico orgánico a nuestro sitio. Y a su vez vamos a estar escuchando a Andrés Evnikovsky, CEO en Cliengo, que nos va a estar mostrando qué estrategias podemos trabajar para que todos esos usuarios que logramos que lleguen a nuestro sitio web conviertan, es decir, realicen una compra. No los voy a interrumpir más, ellos son los que saben, así que les dejo con Juli, que va a estar empezando con la charla. Bueno, muchas gracias, Jime. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse. Muy bien, entonces vamos a ir comenzando con el webinar. Bien, y algunos de los puntos que vamos a estar viendo hoy en conjunto con Andrés, en primer lugar, bueno, con respecto a los sitios de e-commerce, las necesidades y las distintas oportunidades que podemos detectar, cómo incrementar la llegada de tráfico a nuestro sitio a través de optimizaciones SEO y algunas recomendaciones que vamos a estar viendo. La importancia también de automatizar, respecto a esto también vamos a estar hablando sobre chatbot y WhatsApp para convertir las visitas en potenciales clientes. También vamos a ver algunas recomendaciones de cara a lo que es el próximo hot sale
y luego, obviamente, un espacio de preguntas para bueno, resolver todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo del webinar. Así que, bueno, Andrés, dando un poco de comienzo, sí, me ibas a decir algo. Sí, no, que creo que es una buena oportunidad que no se da muchas veces de poder hablar de cómo atraer tráfico orgánico y cómo completar el ciclo comercial, que son dos partes que uno puede encarar, una por separado, la otra por separado, y se queda a mitad de camino. Y la verdad que poder hablar desde dos empresas que tienen experiencia en cada una de las partes del proceso, de atraer al público al sitio y después de convertir la venta, creo que es una muy buena oportunidad que me pone contento también de estar hoy acá presente. Tal cual, sí, comparto lo que decís. La idea es que, bueno, puedan despejar todas las dudas que surjan, podamos ir hablando y en conjunto, como mencionaba Andrés también, dar nuestra visión, ¿no?, de las distintas partes. Desde nuestro lado vamos a estar hablando más que nada de lo que es SEO, y bueno, y después desde su lado un poco más de recomendaciones de cómo incrementar en cuanto a ventas ese tráfico que logramos atraer desde SEO, ¿no? Es necesario hacer esta vinculación entre ambas partes porque obviamente que se necesitan también. Entonces, bueno, comenzando un poco para hablar sobre lo que es SEO, ¿no? Antes de empezar con cuestiones más técnicas o con los primeros conceptos, lo primero que tenemos que saber es por qué hacemos SEO. Tenemos que responder a esta consulta en un primer lugar. Entonces, respondiendo un poco y yendo un poquito al inicio del concepto de SEO para empezar, digamos, desde ese lado, tenemos que saber que, bueno, SEO son siglas en inglés que refieren a Search Engine Optimization, que en español quiere decir optimización para motores de búsqueda. Esto como un primer concepto para entender de qué hablamos cuando estamos hablando de SEO, ¿no? Y por otro lado, me van a escuchar también mencionar a lo largo de toda esta charla a Google principalmente, si bien sabemos que a lo largo, a través de todo el mundo hay distintos motores de búsqueda que deben conocer también desde distintas regiones y que seguramente deben haber usado alguna vez más allá de Google. En este caso, siempre vamos a mencionar a Google, o siempre que hablemos de SEO vamos a hablar también de Google, porque es el principal motor de búsqueda a nivel mundial. Y en el caso de Latinoamérica, casi el 98% de las búsquedas que se realizan se hacen a través de este buscador, a través de Google. Por eso, siempre que hablemos de SEO, vamos a hablar también de Google. Entonces, es importante tener en cuenta este dato, pero de todas maneras, todas las optimizaciones que nosotros vamos a estar viendo van a aplicar también al resto de los motores de búsqueda. Y en una primera instancia, entonces, ya adentrándonos un poco en lo que es la parte más técnica, los primeros conceptos de lleno a lo que es el SEO, tenemos que saber qué es el SERP, ¿no? Esta página que vemos acá en la imagen, seguramente la tienen súper familiarizada y seguramente todos los que estamos presentes o la mayoría hemos realizado búsquedas o lo hacemos de manera diaria en Google. Bueno, y la primera pantalla que nos aparece cuando nosotros realizamos una búsqueda es lo que llamamos SERP o página de resultados. Esa es la primera página con la que nos vamos a encontrar al realizar una búsqueda en Google. Y tenemos que saber cómo está compuesta esta página para comenzar a entender cómo funciona, ¿no? Entonces tenemos en un primer lugar, en lo que es la página de resultados, lo que son los resultados pagos o los resultados SEM, que son aquellos que aparecen en la parte superior de esta página de resultados y que se encuentran etiquetados como anuncios. Y debajo de estos resultados pagos vamos a ver lo que son los resultados SEO, es decir, los resultados orgánicos, aquellos que van a aparecer allí a través de distintas indicaciones que nosotros le vamos a ir dando al bot de Google para que priorice nuestros resultados por sobre los de la competencia, que va a ser el objetivo principal, y así comenzar a posicionar dentro de los primeros resultados de búsqueda, porque a su vez eso es lo que nos va a potenciar las visitas de nuestro sitio, ¿no? Entonces, en una primera instancia tenemos estos dos conceptos, los resultados SEM, que es el resultado pago, el resultado SEO, que es el resultado orgánico en el que nos vamos a enfocar. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en el resultado orgánico? Bueno, por una cuestión sencillamente de estadísticas. Sabemos que el 33% de los clics que hoy se realizan en Google van hacia los resultados SEM y el 67% de los clics que realizan los usuarios van a los resultados orgánicos. Por eso es que es importante trabajar en las optimizaciones SEO y tener en cuenta cada una de las recomendaciones que vamos a hablar. Bien, entonces,
ya sabiendo estos primeros conceptos, ¿no? Cómo está compuesta la página de resultados, qué vemos dentro de esa misma página de resultados, tenemos que entender primero cómo buscan mis usuarios. Siempre vamos a hablar de centrarnos en lo que es el usuario, y seguramente, Andrés, también lo vas a mencionar cuando veamos un poquito cómo realizar esas conversiones de las visitas. Es importante pensar desde el lado del usuario porque nos va a dar mayor visibilidad quizás ante ciertas dudas que puedan surgir cuando nosotros comencemos a optimizar todos los elementos del sitio, ¿no? Pensemos que Google tiene como objetivo final brindarle a los usuarios la respuesta a su consulta, a esas búsquedas que realizan. Entonces, por eso es importante siempre pensarnos a nosotros mismos del lado de usuarios, porque también lo somos, y eso va a ayudar también a quizás resolver cómo encarar algunas estrategias o qué podría llegar a funcionar mejor cuando empecemos a hacer las optimizaciones. Pensarnos a nosotros desde ese lado nos puede ayudar muchísimo a empezar a entender también cómo funciona esto y qué busca también los usuarios en general. Entonces, para comenzar a trabajar en nuestro sitio, tenemos que comenzar a entender a nuestros usuarios. Y entender a nuestros usuarios significa entender cómo buscan nuestros usuarios. Bueno, antes de meternos en lo que son las categorías de los distintos tipos de búsquedas y demás, es importante entender lo que es una keyword o una palabra clave, que es el primer concepto, es el más importante y me van a escuchar repetirlo bastante a lo largo de la presentación. Cuando hablamos de keyword o de palabra clave, hablamos sencillamente de la búsqueda que realiza un usuario en Google. Puede ser, siempre hablamos de keyword o palabra clave, esto lo aclaro para no prestar a confusión. No, cuando hablamos de palabra clave no necesariamente tiene que ser una palabra, la palabra clave puede estar compuesta por 2, 3 o más palabras, pero esto lo aclaro porque a veces lleva un poco a la confusión esta traducción de keyword al español, ¿no? Entonces, para entender el potencial y cómo aprovechar estas búsquedas que realizan nuestros usuarios, tenemos que entender que se dividen en principio en dos tipos. Y tenemos por un lado lo que son las keywords short tail y por otro lado lo que son las keywords long tail. ¿En qué se diferencian? Bueno, las keywords short tail tienen como principal característica que tienen un mayor volumen de búsqueda, tienen una mayor probabilidad en cuanto a volúmenes de búsqueda, pero tienen una baja probabilidad de conversión. Mientras que las keywords long tail, como contrario, tienen un menor volumen de búsqueda, pero un alto nivel de conversión, una alta probabilidad de conversión. Vamos a ver algunos ejemplos para que sea un poco más claro y se vaya entendiendo mejor. Bueno, vemos algunos ejemplos. Como decíamos, las keywords short tail tienen mayor volumen de búsqueda y menor probabilidad de conversión. Esto porque refiere a aquellas keywords que son más genéricas, ¿no? Donde quizás no entendemos cuál es o no está clara la intención de búsqueda de los usuarios, no está claro qué es lo que está buscando encontrar ese usuario. Por ejemplo, ante la búsqueda zapatillas. Cuando un usuario realiza esta búsqueda o zapatillas deportivas, no terminamos de entender si está buscando información sobre las zapatillas, sobre los tipos, sobre los modelos, si está buscando comprar zapatillas deportivas, si está buscando locales de zapatillas deportivas. Esto resulta confuso porque justamente es una keyword muy genérica, a esto refiere cuando hablamos de keyword short tail, son muy genéricas y no está clara la intención de búsqueda del usuario. Pero no hay que dejar de tenerlas en cuenta porque, como decíamos, tienen alto volumen de búsqueda y es importante siempre tenerlas dentro de nuestro radar para optimizar nuestros contenidos. Y por el contrario, lo que son las búsquedas long tail, si vamos siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Ante un usuario que busca sobre zapatillas, en este caso una búsqueda long tail puede ser zapatillas deportivas Adidas para mujer. En este caso la intención de búsqueda está mucho más clara, se entiende qué es lo que está queriendo encontrar el usuario, es mucho más específica la búsqueda y por eso tienen quizás un menor volumen de búsquedas porque no hay tanta gente que busque zapatillas deportivas Adidas para mujer como si hay para la keyword son las zapatillas, pero tienen un alto nivel de conversión porque, como decíamos, son más específicas, entonces nos ayudan a nosotros a entender qué es lo que quieren encontrar nuestros usuarios y a partir de eso poder brindárselos en nuestro sitio, ¿no? A través de nuestro contenido. Entonces, esta es la primera clasificación que vamos a hacer con respecto a las keywords. Y la segunda clasificación tiene que ver con lo que son los tipos de búsqueda, ¿no? En relación al tiempo, al periodo del tiempo. Y acá tenemos también dos clasificaciones. Por un lado, lo que son las búsquedas temporales
que son aquellas que se realizan durante un periodo de tiempo y luego bajan esas búsquedas, tienen que ver en general con lo que son eventos, con lo que es algún hecho puntual o alguna noticia puntual, alguna campaña o alguna oferta, promociones y demás, en donde sabemos que durante un tiempo determinado se va a buscar contenido relacionado a eso, pero luego las búsquedas van a bajar. Y es el caso de descuentos hot sale zapatillas. Esto sabemos que estas búsquedas se van a repuntar en los días previos cercanos al evento y que una vez que el evento finalice, bueno, las búsquedas van a bajar porque ya no va a haber búsquedas relacionadas a eso. Y cuando hablamos de búsquedas atemporales, hablamos de aquellas que sabemos que se realizan a lo largo de todo el año. Independientemente de eventos o hechos puntuales, sabemos que siempre a lo largo del año va a haber búsquedas relacionadas. Y siempre el ejemplo más claro es el de clima para ejemplificar las búsquedas atemporales. ¿Por qué? Porque a lo largo del año sabemos que el clima se va a buscar siempre va a contar con búsquedas y entonces por eso decimos es el mejor ejemplo o el ejemplo más claro cuando hablamos de búsquedas atemporales para poder entender este concepto, ¿no? Entonces acá ya tendríamos lo que es la segunda clasificación en cuanto a las keywords, que también tengamos en cuenta ambas. Es importante saber esta clasificación para que una vez nosotros comencemos a optimizar y a trabajar en nuestro sitio, saber o ir definiendo hacia dónde vamos a apuntar, hacia qué tipo de búsqueda, short tail o long tail, y hacia qué tipo de búsquedas en cuanto a lo temporal o atemporal. Entonces es importante empezar a clasificar y de esta manera empezar a hilar un poco más fino en las keywords y en las optimizaciones que vamos a realizar para saber cuál va a ser nuestro objetivo final. Bien, y ahora que sabemos un poco estos principales conceptos, los primeros conceptos respecto a las keywords, tenemos que saber también dónde aplicar las búsquedas de mis usuarios, ¿no? Yo ya sé que puedo apuntar a una búsqueda short tail o long tail, temporal o atemporal, pero ahora, ¿qué hago con estas búsquedas? ¿Dónde las aplico? Bueno, y antes de decir dónde las voy a aplicar, ahora vamos a ver algunas etiquetas que son las más relevantes, que son las que tenemos que optimizar con estas keywords. Tenemos que conocer, antes de eso, el mercado orgánico de nuestro negocio. Entonces, para conocer el mercado orgánico de nuestro negocio, tenemos que tener en cuenta 3 elementos principales. Por un lado, los clientes, es decir, conocer a nuestro cliente en Google, cómo busca nuestro cliente, cuáles son sus intenciones de búsqueda. Por otro lado, el potencial que nosotros tenemos, es decir, ver volúmenes de búsqueda de las keywords relacionadas a nuestro negocio y dimensionar a partir de esto las diferentes oportunidades de crecimiento que podemos capitalizar. Y por tercer lugar, los competidores, ¿no? Importante también tener en cuenta siempre cuáles son nuestros competidores, tener en claro esto en primer lugar, cómo trabajan nuestros competidores en SEO, si optimizan, si no optimizan su contenido, desde qué elementos lo trabajan y demás, y cómo se encuentran también nuestros competidores posicionados actualmente ante las keywords que nosotros vamos a trabajar como foco, ¿no? Y a partir de esto vamos a encontrar fortalezas y debilidades. Entonces, estos 3 elementos nos van a hacer conocer el mercado orgánico y esto nos va a brindar mayor información para poder delinear una estrategia acorde a nuestro objetivo y a nuestro negocio. Entonces, decíamos, en primer lugar tenemos que conocer a nuestros clientes. Y conocer a nuestros clientes significa saber cuáles son los tipos de intenciones de búsqueda que tienen ellos. Entonces, antes de saber cómo buscan nuestros clientes, tenemos que conocer cuáles son esas intenciones de búsqueda que existen. Bueno, entonces, partiendo del primer concepto, ¿no? Del concepto de intención de búsqueda, sabemos que es la motivación y la voluntad por parte del usuario que hay detrás de cada consulta que realiza en los motores de búsqueda, ¿no? Esto que decíamos, cuando veíamos las keywords short tail y long tail, cuáles son las intenciones de búsqueda en cada caso. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para comenzar a entender cómo buscan nuestros usuarios y en qué están interesados. Y existen distintas etapas en el proceso de compra de los usuarios que tienen que ver con estas intenciones de búsqueda, ¿no? Tenemos 3 etapas que podemos definir como la primera etapa de preconversión, es donde el usuario realiza búsquedas informativas, en donde busca información previa para adquirir un producto. En segundo lugar, tenemos la etapa de conversión, una vez que el usuario ya recaba la información necesaria, realiza la conversión en nuestro sitio, realiza la compra, por ejemplo, y a partir de realizar esta compra es cuando antes de realizar esta compra, realiza estas búsquedas que tienen que ver con una intención más de transacción, ¿no? Una intención más transaccional, con la intención de adquirir el producto. Y en la tercera etapa, una vez que sí el usuario ya realizó esta conversión, tenemos la etapa de postconversión.
es donde una vez que el usuario ya adquirió el producto o el servicio, seguirá realizando búsquedas relacionadas sobre usos o productos complementarios. Entonces, es importante también tener en cuenta las 3 etapas del proceso de compra de nuestros clientes para estar presentes en cada una de ellas con nuestro contenido. Juli, una pregunta. Cuando de estos 3 momentos o 3 etapas, si yo estoy empezando a hacer SEO, como seguramente hay algunos que nos están escuchando, ¿qué me conviene priorizar? En relación a las 3 etapas. Sí. Sí, esto tiene que ver, bueno, con el objetivo que tengamos en cuanto a nuestro negocio, ¿no? Obviamente cada caso va a ser distinto en relación a esto. Es importante siempre estar en las 3 etapas. ¿Por qué? Porque son las 3 etapas que va a atravesar el cliente. En la etapa de preconversión va a buscar información sobre nuestro producto. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, porque si nosotros no estamos en esa etapa, va a estar nuestro competidor, siempre tratando de pensarlo desde ese lado. Si nosotros no estamos dando esa respuesta, la está dando otro. Entonces, por eso es importante priorizar las 3 etapas, en realidad, porque van a ser no solo la experiencia del usuario también, sino que van a llevar a que el usuario convierta y a su vez va a mejorar la experiencia también en una etapa de post-conversión, donde pasa lo mismo, ¿no? Si nosotros no damos quizás información sobre el uso de un producto en particular, la va a estar dando nuestra competencia. Entonces, es importante no descuidar ninguna de las 3 etapas. Pero sí tener en claro cuáles son y en cada caso qué es lo que nosotros tenemos que brindarle a nuestros clientes. Bien, y vemos algunos ejemplos para estas etapas, como para entender mejor, ¿no? Cuáles pueden ser búsquedas de cada una de las etapas según lo que veníamos diciendo. Entonces, en la etapa de preconversión, un ejemplo puede ser la keyword últimos modelos de televisores. Claramente acá un usuario que está buscando información sobre cuáles son los modelos de televisores, los más nuevos, y está recabando información para luego pasar a lo que es la etapa de conversión. En la etapa de conversión, la búsqueda se va a centrar más seguramente en palabras que tengan que ver como comprar, por ejemplo, ¿no? Seguramente vamos a identificarlas de esta manera. O precio, seguramente acá vamos a empezar a encontrar este tipo de palabras que se van a repetir en esta etapa y que tienen que ver con esta intención transaccional, ¿no? Que tienen nuestros usuarios, en donde, por ejemplo, pueden buscar comprarte Smart TV 42 pulgadas. Esta ya sería una intención de búsqueda transaccional, en donde el usuario ya estaría en la etapa de conversión, sabe qué es lo que quiere comprar y lo está buscando. Y una vez que realiza esa compra y realiza esa conversión, pasaría a la tercera etapa de post-conversión, en donde este mismo usuario puede buscar la keyword cómo utilizar un Smart TV. Entonces, a partir de esta tercera etapa, también, ¿no? Vamos a brindarle información que tiene que ver con el uso del producto que compró en nuestro sitio. Esto para que se entienda un poco mejor cómo se conforman estas 3 etapas y cuál puede ser ese camino que decíamos de los usuarios hasta concretar la venta y luego en la post-conversión también. Y para tener en cuenta, entonces, ¿qué hacemos con estas 3 etapas, no? Porque hasta acá es teórico y es buenísimo, pero ¿qué hago con estas 3 etapas en mi sitio? Bueno, tenemos que empezar a optimizar esto que consultabas, Andrés, ¿no? Bueno, ¿cuál priorizo? En realidad, no hay que priorizar las 3, no puedo descartar ninguna, pero sí tengo que tener en claro a partir de qué elementos puedo trabajar cada una de estas etapas. Entonces, en lo que es la etapa de preconversión, podemos trabajar contenido en formato de artículos. Sabemos que el usuario acá lo que está buscando es información. Entonces, como el usuario busca información, tenemos que brindar contenido informativo que responda a las consultas de nuestros usuarios. Podemos apalancarnos en el contenido del blog. Respondo ahí a la consulta que estoy leyendo en el chat. Exactamente, si nosotros contamos con un blog, es importante que también trabajemos el contenido desde allí, porque es el lugar donde vamos a poder generar quizás mayor contenido, que quizás a veces pasa en los sitios más comerciales, no podemos quizás incluir tanto texto, tanto contenido. Entonces, si nosotros contamos con un blog, podemos abordarlo desde ese lugar. En cuanto a reseñas y reviews, también son elementos a trabajar en nuestro sitio. Sabemos que los usuarios suelen apoyarse bastante en este tipo de elementos, suelen ver cuáles son las reseñas de
otros clientes, otros usuarios que hayan ingresado y que hayan tenido una experiencia en nuestro sitio, y es importante también trabajar en estas reseñas, ¿no? Optimizar estas reseñas, establecer una estrategia que las aborde y que impulse a los nuevos usuarios a convertirse en clientes. Y por el otro lado también trabajar el contenido desde las categorías de nuestro sitio. Siempre vamos a establecer un objetivo de keyword para cada una de las landings, por ejemplo, que nosotros tenemos en nuestro sitio. Siempre tenemos que establecer una keyword principal. Vamos a apuntar a posicionar para esta keyword, Smart TV 42 pulgadas, por ejemplo. Entonces, vamos a optimizar nuestro contenido para que esa keyword esté presente en cada una de los elementos del contenido y en cada una de las etiquetas para que Google entienda que nosotros estamos ofreciendo información sobre esa keyword. Solo por poner un ejemplo. En la etapa de conversión, lo que tenemos que optimizar acá son las fichas de producto y los contenidos de categoría también. Acá ya con la intención más transaccional, como decíamos, apuntando a este tipo de keywords, vamos a optimizar el contenido de lo que son las fichas de producto, las etiquetas y siempre mantener actualizado el contenido de las categorías para que el usuario pueda encontrar toda la información necesaria para realizar la conversión. Y en el tercer lugar, en la tercera etapa, tenemos lo que es la postconversión, decíamos. Entonces, acá lo que tenemos que optimizar o lo que podemos explotar para capitalizar estas búsquedas es el contenido en formato de artículo. Nuevamente, acá si nosotros contamos con un blog, también lo podemos abordar desde ese lado, si no generar contenido en nuestro sitio siempre es importante para estar cubriendo estas dos intenciones. Por un lado, la etapa informativa preconversión y por otro lado, otro tipo de contenido que apunte a la etapa informativa, pero postconversión, donde podamos continuar brindando una buena experiencia al usuario. Y también siempre recomendamos utilizar lo que son las FAQs, las preguntas frecuentes. Es algo también muy común, algo que se suele usar mucho y que los usuarios suelen apoyarse bastante también en este tipo de elementos. Entonces también recomendamos que siempre implementen preguntas frecuentes en su sitio. Obviamente esto lo van a recabar de acuerdo a la información de cada negocio, ¿no? Cada negocio va a tener sus preguntas más frecuentes, sus principales keywords o las dudas que suelen reiterarse y que también se pueden, si nosotros contamos con otros canales de venta, también se pueden recabar desde otros canales de venta. Y la idea es generar contenido para cada una de estas principales preguntas frecuentes y así poder responder todas las dudas al usuario una vez que ya adquirió nuestro producto, nuestro servicio. Bien, y para ampliar un poquito más, ¿no? estas tres intenciones que mencionaba hace un ratito en las etapas de conversión, vamos a ver también algunos ejemplos. Entonces yo voy a agrandar un poquito, ahí está. Bueno, decíamos, las intenciones informativas, las búsquedas informativas, donde el usuario quiere obtener información concreta sobre una temática o sobre un producto. Puede ser mejores marcas de heladera, un ejemplo de una búsqueda informativa. Por otro lado, tenemos lo que son las búsquedas transaccionales. Decíamos que tienen que ver con esta segunda etapa de conversión. El usuario ya definió su proceso de compra y está solamente a algunos clics de realizar una transacción. Ya definió qué es lo que quiere comprar, simplemente está buscando la mejor opción para poder realizar esa conversión. Puede ser comprarle la heladera con freezer, ¿no? Sabemos que el usuario ya se decidió y simplemente está buscando el sitio donde poder hacerlo. Y las búsquedas de navegación, en estos casos el usuario ya definió que quiere utilizar una web en específico y navegar en ella. Esto tiene que ver con aquellas búsquedas en donde el usuario tiene la intención simplemente de informarse, más de informarse, perdón, esas son más las informativas, no quiero confundir, pero simplemente de navegar. De navegar tiene que ver con quizás mirar el stock de los productos, como es el caso de este ejemplo que trajimos, que tiene que ver con la búsqueda Garbarino. Acá el usuario está buscando ingresar al sitio, está buscando una marca en específico, no hay una intención de búsqueda clara, simplemente podemos establecerla como una intención de navegación porque el usuario tiene la intención de ingresar al sitio y no sabemos bien qué está buscando dentro de ese sitio, que seguramente lo va a ir definiendo a medida que vaya avanzando, ¿no? en este proceso que decíamos. Cuando empiece a encontrar los distintos productos, empieza a navegar por el sitio, quizás se despierta algún deseo sobre adquirir alguno de los productos que ve y ahí comienza con las tres etapas que veíamos recién. Bien. Y por otro lado, bueno, decíamos, en primer lugar, volviendo un poquito para atrás para no marear,
Decíamos, en primer lugar, tenemos que conocer a nuestros clientes. En segundo lugar, que es lo que veníamos viendo hasta recién, ¿no? Cómo buscan nuestros clientes y cuáles son las distintas intenciones de búsqueda. En segundo lugar, tenemos que detectar el potencial que nosotros tenemos, que tiene que ver con las keywords a las cuales vamos a apuntar, y también a los competidores, conocer a nuestros competidores. Entonces, para detectar el potencial que nosotros tenemos a través de las distintas búsquedas, tenemos que realizar lo que nosotros conocemos como un keyword research, en donde nosotros vamos a hacer un listado de las keywords más frecuentes relacionadas a nuestros productos, que esto lo podemos ver desde distintas herramientas que ahora voy a mencionar también, en donde podemos ver los volúmenes de búsqueda de todas las keywords relacionadas a nuestro producto o a nuestro servicio. Y eso nos va a dar mayor visibilidad sobre cuáles son las keywords más frecuentes a través de las cuales los usuarios llegan a nuestro sitio, cuáles son las que tienen mayor volúmenes de búsqueda, y esto también nos va a ayudar a clasificarlas con esto que veíamos recién, cuáles son keywords short tail, cuáles son aquellas long tail, y cuáles son aquellas temporales y aquellas atemporales en las cuales podemos trabajar, por ejemplo, contenido. Y entonces, bueno, una vez que nosotros tengamos este listado, lo que vamos a hacer es también traquear estas keywords también a través de distintas herramientas que podemos verlo, y estas herramientas lo que nos van a arrojar es el posicionamiento, en qué posición nos encontramos nosotros ante la competencia. Esto es lo que podemos ver en este cuadrito, ¿no? El listado de las keywords más recurrentes, supongamos que tenemos un e-commerce que vende cerámicas, el volumen de búsqueda promedio de cada una de estas keywords, y nuestro posicionamiento, suponiendo que este es nuestro posicionamiento y que no tenemos un sitio optimizado para estas keywords, porque vamos a empezar a hacerlo. Y una vez nosotros también definimos nuestros competidores, cuáles son los competidores principales, y una vez que los tenemos, también vemos cuáles son las posiciones a través de estas herramientas que les comentaba, de nuestros competidores y sobre quienes tenemos que hacer mayor foco, ¿no? En este caso vemos, bueno, por ejemplo, para estas keywords, Mercado Libre está en su mayoría en el primer lugar, y bueno, sería como en este caso nuestro competidor principal, pero nos sirve para poder hacer el seguimiento y también para medir el impacto una vez que nosotros hagamos todas las implementaciones y comencemos a implementar mejoras. Nos sirve poder hacer esto de manera recurrente para poder hacer ese seguimiento y ver impactos. Bien. Siguiendo entonces, como les decía, trajimos algunas herramientas para que puedan llevarse esto, como decíamos al principio, la charla se va a grabar y se las van a estar compartiendo para que ustedes también tengan estas herramientas para luego comenzar a probarlas, si hay algunas que no conocen, o comenzar a investigar un poco en cada una de las herramientas. Entonces, para obtener esta información que decíamos, cómo buscan los usuarios, recomendamos utilizar lo que es la herramienta Google Trends y lo que es la herramienta Google Ads, donde podemos entrar desde Google Ads al Keyword Planner, y ahí nos va a arrojar las distintas ideas de palabras claves, en base a palabras claves que nosotros pongamos sobre nuestros productos, nos va a arrojar también el volumen de búsqueda, bueno, y lo que es Google Trends nos va a arrojar las tendencias de búsqueda para cada una de las keywords. Y nos va a ayudar también a saber cómo abordarlas, ¿no? Quizás yo sé que quiero apuntar a un producto en particular, pero no sé bien cómo mis usuarios lo buscan más o de qué manera se busca más. Bueno, Google Trends nos va a dar la respuesta a eso, porque nos va a permitir comparar distintas keywords y saber a lo largo del tiempo cuáles fueron las tendencias de búsqueda. Y esto nos va a ayudar, siempre apoyémonos en estas herramientas para tomar las decisiones finales en base a los datos y a los números en cuanto a volúmenes de búsqueda, que es finalmente a lo que vamos a estar apuntando, ¿no? A nuestros usuarios. Bien, pero empezábamos hace un ratito cuando veíamos los principales conceptos. Yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta información? ¿Dónde lo aplico en mi sitio? Bueno, una vez que ya conocemos todos estos conceptos, ya conocemos a nuestros clientes, a nuestros competidores, nuestras keywords, ya establecimos nuestras keywords focos sobre las cuales vamos a estar trabajando, tenemos que aplicarlas en las principales etiquetas de nuestro sitio, que son las que va a ver Google y las que va a rastrear para entender qué es lo que nosotros ofrecemos en nuestro sitio. Y tenemos la etiqueta principal. La etiqueta principal es la etiqueta title. Es la que cuando uno realiza una búsqueda en Google es lo primero que ve. Seguramente también esta imagen la tengan bastante familiarizada. Cuando nosotros realizamos una búsqueda, lo primero que encontramos son resultados
de esta manera, uno abajo del otro. Y esta etiqueta que nosotros encontramos, estas letras grandes en azul, es lo que nosotros llamamos la etiqueta title, que es la principal etiqueta de cara al bot de Google que nos va a indicar el tema central de la página. Y es el principal factor de posicionamiento, porque va a incluir dentro de su etiqueta, o por lo menos recomendamos que así sea para que esté optimizado, la palabra clave principal, que en este caso es muebles para baño. Claramente acá este resultado se optimizó para la keyword muebles para baño, de hecho si vemos la URL refiere a eso. Entonces se está buscando posicionar para esta búsqueda. Entonces siempre la keyword que nosotros establezcamos como principal tiene que estar incluida en las principales etiquetas para que Google pueda entender que a esa búsqueda apuntamos. Entonces, cuando Google pueda ver que está en esa keyword principal, entiende que ante búsquedas con esa keyword puede nuestro resultado ser una respuesta para el usuario. Entonces, decíamos, la etiqueta title siempre la keyword principal, y una recomendación también que esté siempre lo más a la izquierda posible, como en este caso que está al principio, más que nada porque suele pasar a veces que por una cuestión de extensión la etiqueta se corte y quede con 3 puntos suspensivos. Entonces, para evitar esto, tanto de cara a Google como de cara al usuario, siempre tratar de llevar la keyword principal lo más a la izquierda posible. Y por otro lado tenemos lo que es la meta description, que es lo que se encuentra debajo de la etiqueta title, también en lo que es la página de resultados. La meta description es una breve descripción de lo que es la página, de lo que brinda la página. Si bien no es un factor de posicionamiento como sí lo es el title, la etiqueta description es importante porque es un factor para incrementar nuestro CTR. Seguramente muchos sabrán lo que es, para los que no lo tienen tan familiarizado el término. El CTR, cuando hablamos de CTR, hablamos de el promedio de clics que realizan los usuarios en nuestros resultados en relación a las impresiones, es decir, a las veces que nuestros resultados aparecen en la página de resultados de Google. Entonces, siempre vamos a apuntar a incrementar este CTR, es decir, que la cantidad de clics que nosotros obtengamos sea lo más pareja posible en relación a las impresiones que generamos. Entonces, para hacer esto tenemos que tener en cuenta que la meta description es un factor para incrementar este CTR. Y como decía, también tiene que incluir la keyword principal, que en este caso está incluida. Vemos acá muebles de baño. Y también algo que me gustaría sumar, que no está acá, pero cuando nosotros realizamos una búsqueda, y seguramente lo han visto muchas veces, cuando realizamos una búsqueda, Google nos marca en negrita, como en este caso, las palabras que coinciden con nuestra búsqueda. Entonces, por eso es importante siempre incluir la keyword principal también dentro de lo que es la meta description, porque si bien no nos va a hacer posicionar más la meta description, sí nos va a hacer, nos va a indicar de cara a Google qué es lo que nosotros ofrecemos, y además de cara al usuario le va a marcar que nuestro resultado incluye esa búsqueda que está realizando y que probablemente incluya la respuesta a su consulta. Entonces va a ayudar a priorizar. Si el usuario hace clic y los usuarios comienzan a ingresar a nuestro sitio, en consecuencia también Google lo va a priorizar. Y por otro lado, nosotros una vez que, estas son las dos etiquetas que mencionamos, title y meta description, las dos que vemos cuando entramos a la página de resultados de Google. Cuando nosotros ingresamos ya a ese resultado, a esa URL que nos arroja a nuestro sitio, nos vamos a encontrar con la etiqueta principal dentro de esa página, que es la etiqueta H1. Las etiquetas H1, H2, H3, etcétera, son las que le marcan la jerarquía de nuestro contenido a Google. Es la manera que tiene el bot de Google de entender de qué se trata nuestra página, en simples palabras. Y siempre vamos a entender esta jerarquía, ¿no? Como la H1 la más relevante, la H2 un poco menos relevante que la H1, luego la H3 y así sucesivamente, como para entender cómo es este orden que se le está brindando a Google. Y es importante también cómo trabajar cada una de estas etiquetas. Entonces, decíamos, la etiqueta H1 va a ser siempre la más relevante dentro de una página, siempre tiene que ser única, es decir, no puede haber más de una etiqueta H1 dentro de una página, porque esto puede llegar a confusión por parte del bot y no puede quizás entender claramente de qué se trata nuestro contenido. Entonces siempre tiene que haber una etiqueta H1. Y esa etiqueta H1 también tiene que tener la keyword principal, que en este caso, muebles para baño, como vemos en este ejemplo, ¿no? Y es la que va a empezar a definir la estructura de nuestro sitio web. Decimos, es la más importante, muebles para baño es la etiqueta H1,
Y luego sigue lo que es la etiqueta H2. Google ya entendió que nosotros estamos tocando la keyword muebles para baño, que estamos hablando de eso y estamos arrojando contenido sobre eso. Ahora, vamos a una siguiente etiqueta donde vemos la etiqueta H2 que tiene la función de dividir por un lado los párrafos, y nosotros tenemos distintos contenidos con párrafos, que siempre es recomendable hacerlo para que sea más amigable a la vista y más amigable al usuario a la hora de leer, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las consultas se realizan a través de smartphone, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta los dispositivos que utilizan los usuarios, que es importante a la hora de ver la extensión de nuestro texto y los párrafos, separar siempre con subtítulos, va a hacer que todo sea un poco más legible. Entonces decíamos, estos subtítulos que nosotros podemos tener dentro de nuestro sitio y que recomendamos tener, en general van a ser las etiquetas H2, que como decíamos, tienen por un lado dividir el contenido y por otro lado también contextualizar a lo que es la etiqueta H1, en donde dijimos, la etiqueta H1 era tenía la keyword principal, muebles para baño, y la etiqueta H2 contextualiza un poco más esta etiqueta H1. En este caso dice, elige muebles de baño adecuados para tu casa. Brinda un poco más de información sobre lo que nos comentaba la etiqueta H1 y a su vez introduce la información que viene en el párrafo debajo de este H2. Bueno, y para medir el impacto de las optimizaciones que realizamos en nuestro sitio, recomendamos estas dos herramientas oficiales de Google. Por un lado, Google Analytics, y por otro lado, Google Search Console, que nos van a permitir hacer el seguimiento y la medición del impacto de las implementaciones y de estas optimizaciones, y a su vez también nos van a permitir también encontrar distintas oportunidades, ya sea en cuanto a keywords que están trayendo tráfico a nuestro sitio y que quizás no teníamos en cuenta y no estábamos optimizando, bueno, la cantidad de clics e impresiones y también el porcentaje de CTR lo vamos a ver a través de Search Console. En lo que es Google Analytics vamos a poder ver los usuarios, las sesiones, bueno, la duración promedio de los usuarios en nuestro sitio, distintos elementos que nos van a ir marcando un poco el camino, ayudando a encontrar ciertos insights y, como decía, ciertas oportunidades de mejora para nuestro negocio. Bien. Y entonces ahora seguimos con los factores SEO a aplicar en mi sitio. Bien, y como decía hace un ratito, siempre tenemos que tener en cuenta, para posicionarnos en los resultados orgánicos, que el usuario, ante todo, es una persona. Esto que decía yo al principio. Siempre está bueno pensarnos a nosotros mismos como usuarios, porque eso nos va a ayudar a clarificar mucho más cómo intervenir en nuestro sitio o de qué manera encarar nuestras estrategias. Entonces, lo que Google busca darle a los usuarios, a estas personas, son los resultados orgánicos y la mejor respuesta ante su necesidad. Es decir, siempre va a querer como objetivo final que el usuario encuentre la respuesta a la consulta que está realizando. Entonces, siempre es importante pensarlo desde ese lado y no olvidarse de este punto, que parece ser algo obvio, pero realmente no lo es. Cuando uno se mete mucho en el mundo SEO y en las optimizaciones y en las cuestiones más técnicas, quizás deja de lado estas otras cuestiones que son importantes. Bien, entonces decíamos, los factores más importantes de SEO a tener en cuenta para continuar potenciando el tráfico de nuestro sitio. Tenemos 3 factores que son los más relevantes y que recomendamos siempre trabajar en conjunto en una estrategia integral. Por un lado tenemos lo que es el SEO on-site, es decir, cómo Google lee e interactúa con nuestro sitio. Por otro lado tenemos lo que son los contenidos, qué entiende Google que ofrecemos y cómo estamos alineados en las búsquedas. Y por otro lado lo que es el SEO off-site, dentro de un nicho, cuál es la reputación de nuestro sitio. En otras palabras, para que quede un poco más claro, el SEO on-site básicamente es cómodo para que el código de mi sitio sea acorde a los requerimientos del algoritmo. Esto que veíamos recién, ¿no? Las distintas etiquetas que nosotros vamos a optimizar para Google tienen que ver con ciertos requerimientos del algoritmo que si nosotros no los trabajamos o no los optimizamos, estamos dificultando al bot el rastreo de nuestro sitio o el entendimiento de nuestro contenido. Cuando hablamos de contenidos, es pensar cómo buscan los usuarios para replicarlo en nuestro sitio. Hace un ratito me preguntaban por un blog. Totalmente, si nosotros contamos con un blog, tenemos que abordarlo de esta manera, ¿no? Desde la estrategia de contenidos,
cómo los usuarios buscan y a partir de entender cómo buscan nuestros usuarios, lo replicamos en nuestro sitio generando contenido que incluya esas búsquedas. Y por otro lado, el SEO Offsite, que es el link building. El link building en Internet funciona como si fuera el boca en boca, es decir, son todos aquellos sitios externos a nuestro sitio que enlazan a nuestro sitio, que generan un link, un enlace a nuestro sitio, y que en el mundo online, en Internet, podríamos decir que funciona un poco como el boca en boca, porque Google entiende que sí hay muchos sitios que nosotros nos están enlazando, quiere decir como que nos están recomendando, entonces le va a dar también mayor relevancia a nuestro sitio, va a tener en cuenta este factor a la hora de priorizarnos en el SERP, en la página de resultados. Entonces, siempre es importante tener una estrategia integral y no descuidar ninguno de estos 3 elementos para poder abordar cada uno de los aspectos necesarios de cara a Google. Pero bien, hasta acá sabemos que tenemos tráfico. Si optimizamos todas las etiquetas, todos los elementos, tenemos una estrategia, keyword, competencia. Pero bueno, una vez que tenemos tráfico, necesitamos tener ventas, necesitamos tener leads. Y ahí Andrés, especialista en esto. Necesitamos tener ventas. Exacto. Exactamente. Es muy lindo tener tráfico, pero sin las ventas no pagamos las cuentas. Así que es necesario combinar las dos cosas. O sea, no podemos tener conversión sin tráfico y tampoco nos sirve tener tráfico sin conversión. Muy interesante, creo, todo lo que vimos. ¿Cómo están ahí del otro lado? Yo estoy acá leyendo el chat, las preguntas que mandaron. Pónganme ahí un sí, un ok, algo para que yo sepa que vienen bien escuchando y que les está sirviendo la info. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ahí voy, bien, Florencia, 2 Florencias. Excelente. ¿Y qué podemos hacer para convertir el tráfico, no? Sí, hay varias Florencias, por lo que veo. Gran pregunta. Exacto, es necesario que tengamos herramientas para poder automatizar algunas de las cosas, ¿no? Siempre decimos, nosotros nos enfocamos en nuestro negocio, cada uno se enfoca en el negocio que tiene, pero después hay un montón, hay muchísimas otras actividades, otras tareas que tenemos que hacer, que muchas veces son repetitivas, ¿no? Y entonces lo que es repetitivo tenemos que poder automatizarlo para poder enfocarnos en lo que de verdad le da valor a la persona que está del otro lado, a nuestros clientes. Nosotros sabemos que las personas, y Julieta estaba hablando mucho de las palabras clave, y la verdad que las palabras generan conversaciones, y las conversaciones generan ventas. A todos nos gusta conversar, preferimos conversar. Cuando tenemos un formulario y tenemos un chat en la misma página, en general elegimos el chat porque estamos acostumbrados a conversar, estamos acostumbrados a escribir palabras, tanto en el buscador como en los chats, y realmente conversar a escala es muy difícil. O sea, ser personal, poder tener esa cosa de uno a uno y hacerlo a escala para cientos de clientes o decenas o miles, dependiendo el tipo de empresa que tengan, es realmente muy difícil. Y la expectativa de los clientes del otro lado es muy alta y cada vez es más alta, ¿no? Uno está acostumbrado cuando le manda un WhatsApp a alguien, cuando le manda una conversación a alguien, que le responda rápido, a un amigo, un familiar, etc. Y lo mismo nos pasa con los negocios. Entonces, la automatización nos sirve para eso, nos sirve para poder estar a la altura de la expectativa de los clientes sin necesidad de tener un ejército de personas que posiblemente no podríamos pagar, ¿no? O sea, si queremos estar ahí respondiendo al toque a cientos de personas que nos escriben, tal vez necesitamos decenas de personas en un call center y muchos negocios no lo pueden tener, es inescalable. Entonces, es clave poder automatizar. Y en ese sentido, una de las cosas que más ayuda es el chatbot. El chatbot es una herramienta que te permite responder rápido las consultas más típicas que tengan en tu sitio web y
y además levantar el contacto, empezar a generar una conversación, empezar a generar un contacto, y nos ayuda mucho también a ser más data driven, nos ayuda mucho a tener mucha más información de lo que nuestros clientes están necesitando. Muy bien, Jonathan, que dice que tiene el chatbot de Cliengo activo en su sitio. Ezequiel, ahí te vi también, creo que ustedes lo usan. Así que, nada, sí, es una cosa que ayuda muchísimo justamente para esto, ¿no? Para mejorar la experiencia, mejorar la calidad de atención. Hay distintos casos de uso, distintos ejemplos, pero lo que está bueno de tener un chatbot en un sitio web es que somos proactivos, ¿no? Estamos invitando a la conversación, estamos invitando a empezar a charlar. Y la verdad que las cosas buenas, tanto en lo comercial como en las empresas, como en las familias, pasan cuando hay buenas conversaciones, ¿no? O sea, cuando tenemos buenas conversaciones pasan cosas buenas. Y tenemos que tratar de hacer esas buenas conversaciones. Y entonces esto, invitar a conversar, invitar a las personas que llegaron desde SEO, que llegaron desde el buscador, a conversar, nos abre la posibilidad de tener más conversaciones y mejores conversaciones. Después veremos cuáles se cierran, cuáles no, pero nos permite ir segmentando a los usuarios, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, donde vienen desde SEO, vienen desde una keyword, vienen desde algún lugar de distintos tipos de tráfico, y yo le pregunto, bueno, ¿qué tipo de producto estás interesado? Y de esa manera voy segmentando el tráfico, voy canalizando a distintos vendedores, o después puedo hacer una campaña de remarketing sobre ciertas audiencias. Y todo eso lo puedo hacer a través de las conversaciones del chatbot. Entonces, en ese sentido es muy útil, y también para responder las cosas más típicas, ¿no? Hay un montón, hay muchísimas, un montón decimos en Argentina, pero hay muchísimas preguntas, son siempre las mismas, ustedes lo saben en sus negocios. Se repiten y se repiten y se repiten. ¿Y para qué van a estar haciendo copy-paste y respondiendo siempre las mismas cosas si eso se les puede resolver un chatbot, y después pueden ustedes enfocarse en las cosas que realmente dan valor, como decíamos, asesorar, ayudar, acompañar, ¿sí? Entonces, nos ayuda tener la data, tener la información de las conversaciones que fui teniendo, nos ayuda justamente a ir iterando, ¿no? Iterando, ir cambiando para mejorar. Entonces yo puedo entender qué tipo de conversaciones, qué tipo de preguntas, qué tipo de palabras clave, volviendo a lo que hablaba Julieta, qué tipo de palabras clave están mencionando más en mis conversaciones, y a partir de eso ir mejorando mi propuesta de valor, y también puedo ir mejorando mi SEO. Puedo tener ideas de SEO a partir de las conversaciones que voy teniendo. Entonces, cada conversación, por ejemplo, que nosotros recopilamos en Cliengo, tiene toda la data no solamente de la conversación en sí, sino que también tiene como la metadata, tiene información de en qué lugar, de qué lugar llegó, cómo llegó al sitio, en qué página entró, toda esa serie de información que nos ayuda muchísimo también a la hora de cerrar una venta, porque yo sé, puedo leer un poquito más de lo que el cliente tiene en la cabeza para hacer mi propuesta comercial. Entonces, hasta ahí, y me apuré un poquito, perdonen si hablé rápido, pero sé que queda poco tiempo, hasta ahí hablamos de lo que es un chatbot y la importancia que tiene un chatbot. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta de esta primera parte de la presentación? Me voy a ir apurando para tratar de terminar en hora, pero la segunda parte que les voy a hablar es de WhatsApp. Ya hablamos de lo importante que es tener conversaciones, que todos preferimos conversar, y WhatsApp es el canal que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos, no hay que aprender a usar WhatsApp. Muchas empresas se hacen una app y la gente se la baja y por ahí tarda un poquito en aprender, ¿no? A usarla, porque no la entiende, etc. WhatsApp no es necesario aprender porque todos sabemos usarlo, ¿no?
mi tía, o sea, como todo el mundo sabe usar WhatsApp, no importa la edad, no importa. Entonces, es un canal que es realmente muy efectivo y todos lo preferimos. No voy a meterme con números porque ya sabemos el volumen que tiene. Pero hay principalmente dos maneras que se pueden usar para integrar WhatsApp sin el problema que muchos tienen cuando usan WhatsApp. ¿Qué problemas tienen cuando usan WhatsApp para sus negocios? A ver si alguien me quiere contar, así lo hacemos un poco más interactivo. ¿Qué problemas tienen cuando usan WhatsApp para sus negocios y no está centralizado? ¿Algún problema? ¿Ninguno? ¿Qué pasa cuando les quedan los contactos, la cantidad de mensajes que es inmanejable? Exacto, Florencia, tal cual. ¿Qué pasa cuando les quedan los contactos en el teléfono del vendedor y el vendedor se va? Pasa también eso. Mucho sin responder. Exacto. Bueno, que se lleven los clientes, exacto. Se pueden llevar los clientes o tal vez por lo menos no tenés el histórico, que también sería muy malo. ¿Qué otro problema? Bueno, esos son los principales, creo que ya los mencionamos, tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? La gente prefiere WhatsApp, es súper conveniente tener WhatsApp en un sitio web, pero tengo que tener alguna trazabilidad, tengo que tener alguna forma de poder medir, de poder ser data driven, como decimos, ¿no? Poder entender qué pasó con esa información. Entonces nosotros normalmente sugerimos dos alternativas. Uno es poner un pequeño formulario que nosotros le llamamos widget de WhatsApp, en donde le pedimos dos datos muy básicos y después le hacemos el redireccionamiento a WhatsApp. Pero ahí después guardamos el dato en el CRM como para que quede rastro o quede una, digamos, que quede una trazabilidad justamente de esa información, ¿no? Entonces eso sería el widget de WhatsApp, nosotros en Cliengo lo llamamos así, y después tenemos el chatbot de WhatsApp, que es armar una conversación automatizada adentro de WhatsApp, que es una alternativa más avanzada en donde uno puede tener toda la conversación después guardada, por ejemplo, en el CRM. Uno puede saber específicamente lo que habló con cada cliente y aparte se pueden armar flujos de automatización en donde el equipo comercial se mete en el momento o interviene en las conversaciones en el momento que cree que es necesario y no tiene que estar todo el tiempo interviniendo, ¿no? Entonces, de esa manera uno se ahorra el problema que mencionaban ustedes, ¿no? El problema de tener chats sin responder o de tardar mucho en responder. Y el otro problema, el problema de no tener el historial, el control, la historia, perdón, sí, las conversaciones, eso se soluciona también con el chatbot de WhatsApp. Entonces uno puede armar flujos de conversaciones al estilo digamos, más con palabras, o uno puede hacer un flujo de conversación en donde la gente elige opciones, más como un chatbot donde puedes decir A, B, C y vas avanzando con la conversación. Y los dos modelos son válidos dependiendo del tipo de negocio o el tipo de conversación. Jonathan, el chatbot de WhatsApp, no, por el momento no tiene una versión de prueba porque tiene un costo que cobra Facebook de uso de la API. Entonces no tenemos esa alternativa, al menos por el momento. Pero tenemos realmente, se puede empezar con una inversión bastante baja. Y es importante que cuando nos entran los contactos, cuando nos entran los leads, que podamos responder rápido, que podamos preparar el equipo comercial y tener claro qué tipo de contactos va a ir a cada persona dentro del equipo y poder hacer un seguimiento adecuado a cada uno de esos contactos. Y sumo Rápido. Sí, dale, Juli. Perdón, te interrumpa. Sí. Sumo algo que Sí, pensaba que hablábamos hace un ratito, ¿no? Qué importante es esto de, en cuanto al nivel de respuesta, tener un alto nivel de respuesta, esto que hablamos hace un ratito en cuanto a la experiencia del usuario, de pensarnos a nosotros como usuarios para entender las necesidades de nuestros propios usuarios
Desde ahí lo pensaba, ¿no? Cuando uno se posiciona como usuario y haces una consulta, un pedido y no te dan respuesta y estás con un problema o querés saber sobre algo, y es bastante tedioso enfrentarse a eso como usuario. Por eso digo la importancia, y quería remarcar esto que comentabas, ¿no? La importancia de tener una respuesta rápida a los usuarios evita digamos, este malestar. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es la expectativa o la ansiedad que tenemos todos para tener Tal cual. respuestas rápidas. Eh, en un momento nos acostumbramos a eso y bajar de eso es imposible, digamos, Es difícil. no se vuelve atrás. Justo al principio, antes de que vayamos al vivo, estábamos charlando de las oficinas y decíamos, bueno, difícil volver atrás al mismo estilo de oficinas que antes. Y yo creo que en este tipo de cosas también, una vez que se avanza, una vez que tenemos una experiencia superadora en términos de dinamismo, de respuesta rápida, de interacción, no podemos volver atrás, es muy difícil que volvamos atrás. Veo que hay algunas consultas, la de Jonathan ya la respondí, la de Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Podemos asignar por región geográfica asignación directa de leads al vendedor? No, WhatsApp no te da esa información. ¿Se podría hacer algún workaround alrededor de eso? Si armamos o si le pedimos el código postal como una respuesta y a partir de ahí tiramos un trigger y lo asignamos a un vendedor particular. Pero WhatsApp no te da la información de geolocalización. ¿Se podría hacer algo? Sí, charlémoslo, pero sí, se puede. No es información que te da directamente, pero se podría hacer. Y se viene el hot sale para las personas que se puedan quedar unos minutitos más. Vamos a charlar de hot sale. Juli va a dar algunos tips de SEO para potenciar el tráfico durante el evento. Así es. Bueno, se viene el evento, importante tener en cuenta estos tips que les trajimos. Bueno, en primer lugar, un poco, a ver, todo lo que vamos a ver ahora está relacionado, por supuesto, a lo que fuimos hablando, pero para algunas cosas refrescarlas y algunas tenerlas en cuenta. Importante optimizar siempre el nombre de las categorías, listados y los productos, como hablamos hace un ratito, para cubrir todas las intenciones de búsqueda de nuestros usuarios y las palabras claves, principalmente cuando hablamos, ¿no?, de marcas, modelos, productos y demás, tener en cuenta esas keywords. Por otro lado, también recomendamos generar landings optimizadas, tanto para intenciones de búsquedas concretas como para el evento en sí. Tener una landing que sea específicamente de hot sale siempre es importante, es recomendable, y tenerla, por supuesto, optimizada en cada una de sus etiquetas también. Por otro lado, bueno, también en cuanto a los filtros, mantenerlos optimizados de acuerdo a las intenciones de búsqueda nuevamente y a las oportunidades de posicionamiento que vamos a ir detectando de acuerdo a las keywords que hagamos relevamiento. Por otro lado, también recomendamos implementar interlinking. Esto es muy importante. Esto se puede implementar entre las secciones del sitio para favorecer tanto lo que es la indexación de cada una de las secciones, como también para distribuir la autoridad de nuestro sitio y mejorar de cara al usuario la navegabilidad e impulsar el posicionamiento también de cada una de estas URLs, ¿no? Utilizar también las secciones, enlazarlas dentro de esas, enlazar cada una de las secciones entre sí, y también utilizar el espacio del pre-footer y del footer. Siempre tengamos en cuenta este espacio, es importante optimizarlo y trabajarlo porque es lo que nos va a brindar generar pirámides de links, perdón, ya hablé mucho y se me traba, pirámides de links hacia las principales secciones o categorías del sitio, como decíamos, para poder potenciarlas durante el evento y esto también tenerlo en cuenta a futuro, más allá del evento. Y desarrollar, como decíamos también hace un ratito, una estrategia de contenidos que acompañe al usuario en las búsquedas de preconversión, y también sumo acá de postconversión cuando hablamos de búsquedas informativas, ¿no? También tener en cuenta esta rama, la de contenidos. Bien, y tenemos acá algunas reglas para vender online en el hot sale que para no extendernos y no abusar del tiempo de ustedes, se las vamos a dejar. Esta presentación les queda, así que las pueden leer. Creo que están buenas y les va a ayudar. En todos los países de América Latina hay algo parecido al hot sale, estas fechas con algún descuento particular.
y tener un buen SEO y tener una herramienta de conversión como un chatbot o como WhatsApp, combinado con estas estrategias, creo que les van a ayudar un montón, y volví a decir un montón, les va a ayudar mucho a poder aumentar las ventas. Así que muchísimas gracias. Ahora les voy a contar un premio, un descuento para las personas que se quedan hasta el final, pero antes les queremos agradecer junto con Julieta por haber participado de este webinar. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Acá les dejo, están nuestros correos, el de Julieta y el mío. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Y nada, esperamos que les haya servido. Vimos muchísimas cosas, desde temas de SEO hasta WhatsApp, hasta chat, hasta cómo vender mejor en el hot sale. Así que nada, para las personas que quieran probar Cliengo, tenemos un beneficio especial solo para los que se quedaron hasta el final de este webinar, que es este cupón que ven ahí, que es 25 Web SEO. Y tienen un 25% por 2 meses para nuevos planes, Starter y Premium. Así que los invito para las personas que les interese y quieran probarlo, ahí lo tienen. Bueno, muchísimas gracias Andrés, y muchísimas gracias Juli también. Muy buena toda la información y estrategias para aplicar a lo que es experiencia de usuario, desde que ingresa a un motor de búsqueda a consultar cualquier temática. Nosotros lo que solemos decir siempre es, nuestro sitio web tiene que cumplir la función de un vendedor dentro de una tienda física. Entonces, tener todas estas herramientas, ya sea desde un chat, desde WhatsApp, desde el contenido, todo eso sirve para empezar a crear e ir formando a nuestro vendedor online, por así llamarlo. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por haber participado, tanto desde Punto Rojo como Cliengo. Realmente le damos mucha importancia a estos espacios de capacitación, porque hoy en día son los que posibilitan a la industria seguir creciendo, y realmente en el contexto que estamos es súper importante. Así que gracias a los chicos por toda la información que nos compartieron. Por cualquier consulta que surja, como dijo Andrés, tienen nuestros mails, tienen nuestros sitios, pueden escribirles para consultarles a ellos. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Buenas tardes.